Una historia del cine que fan los directores asturianos, básicamente. Tamén meto toda a historia de los guionistas asturianos e toda a xente, homes e mulleres que traballaron en el mundo del cine a lo largo da historia, bien sean por directores artísticos, decoradores, actores, actrices e incluso pues estudiosos del cine como Florentino Soria, que dirigió la Filmoteca Española, y bueno, pienso que están un poco todos los que tienen algo que decir en la historia del cine asturiano. Y pues quiero deciros que los ganadores de nuestro festival son los que van a hacer la historia del Festival de Cine Asturiano, porque todos los ganadores de nuestro festival están en el libro como parte de la historia del cine asturiano. Y esa es la política que vamos a seguir, que los ganadores de nuestro festival de cine tengan su sitio en nuestro libro, en el libro que yo y Marcos Abel esperemos que sigamos reeditando muchos años, porque la historia del cine asturiano nunca se acaba. Esto en 5 o 10 años habrá que volver a editarlo. Está teniendo mucho éxito. Yo el libro que más interés tiene de todos los que edité, promocionar el cine asturiano. O sea, esto es lo que a mí me interesa como asturiano, como escritor, como amante del cine, como director del Festival de Cine Asturiano. Y la mejor manera, pues un libro, ¿cómo no? ¿Qué menos que editar un libro, no? Entonces, en la última parte, evidentemente hay una parte que falamos del Festival de Cine Asturiano, todos los ganadores, todas las personas que pasaron por el festival están en el libro recollíes, y los ganadores del festival evidentemente tienen un apartado especial, tanto Teresa Marcos, Sergio Gutiérrez Sánchez, Santos Sevilla, bueno, todos los que ganaron nuestro festival están, pienso que como ya integrados, como se merece, en la historia del cine asturiano. Yo quiero que os puedo ofrecer ya esto y ya ofrecemos una subvención directamente, porque yo no les puedo ofrecer ya más a los realizadores asturianos, porque de lo que respecta, yo lo que os puedo ofrecer es mi trabajo, la mi ilusión, mi tiempo, y si hay una botella de sidra, pues lo pago también. O sea, que esto todo para vosotros, para que el cine asturiano vaya para adelante y que Jaime, que nunca dejemos de ser asturianos, por lo menos hasta que nos moramos, ¿no? Esto es lo que vos quería decir y que vos guste el libro. Y bueno, voy a presentar a mi editor, que quiero darles gracias por editar el libro. Quería presentar el libro en Xixón coincidiendo con la presentación del festival, porque bueno, parecíame interesante, porque en este sitio, además, donde estuvo el viejo Teatro Xovellanos, el antiguo Teatro Xovellanos, donde por primera vez se proyectó cine en Asturias, un 13 de agosto de 1896. Bueno, esto está recogido también en el libro. Y bueno, hay un sitio histórico para presentar aquí el libro, por eso quería presentarlo aquí, en ese salón de actos, porque aquí se proyectó, parece que con un kinetoscopio, no era un aparato Lumière, un kinetoscopio, se proyectó por primera vez cine en una pantalla, aquí en este lugar donde estamos nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que os quiero decir, porque yo me enrollo mucho, ya me conocéis. Y Marcos, quiero que des la cara, sí. Por segunda vez, por mi libro. Quiero que os digas algo de esta discusión que tuvimos sobre lo triste que lleva hacer cine en Asturias. ¿Para qué puede servir este libro para dar a conocer el cine? O sea, para ver que el cine en Asturias no empieza de cero, que tenemos una historia pasada y que aquí hay una tradición muy grande de hacer cine y que esta tradición no tiene que morrer, que tenemos que seguir adelante. Marchemos para Madrid, marchemos para Bombay o para Hollywood. Que en Asturias podemos ser una pequeña tierra que produzca cine, ¿no? Bueno, esto ya, con Xavier Vilarejo siempre me pasa igual, y era una única presentación en la que, en vez de presentar yo al autor, presentarme el autor a mí, pero bueno, el que lo conozca ya sabe cómo funciona un poco Xavier. Bueno, hay que conocerlo, hay que conocer a Vilarejo, hay que ver su capacidad que tiene de ilusionar y de poner en foto las cosas para entender cómo pudo salir adelante ese libro. Yo realmente pensaba que sabía la que de cine asturiano y después de ayer pues esta obra pues dime cuenta de que somos bueno, prácticamente unos perfectos ignorantes de lo que es el cine asturiano, de lo que es su historia y de lo que es su realidad. Parece imposible que un país tan pequeño como Asturias puede desarrollar de la historia del cine asturiano tuviera en su tiempo una repercusión tan importante dentro del panorama mundial en la historia del cine. Parece imposible todavía que ahora mismo pues existan tantos, tanta importancia. Realmente hay autores de importancia y directores de importancia que son asturianos
Y quizás, bueno, pues yo transmitir, pues, primero eso, que la xente que lea este libro va a sorprenderse, pues, por mucha parte de la historia de Asturias que desconocemos, por la parte importantísima de esta historia. Y después yo, personalmente, lo que vas a decir ahora mismo, falar del tema, pienso que estamos en una buena situación porque es importante que la xente que ahora mismo se dedica al cine, pues, esté pensando cosas como las que estás diciendo, ¿no? ¿Qué facemos, cómo facemos y cómo seguir siendo, lo que comentabas antes, cómo seguir haciendo cine asturiano si nos están obligando a migrar a Madrid si queremos tirar esto para adelante, ¿no? Bueno, son reflexiones, a lo mejor nadie se hizo, nunca, quizás el cine asturiano nunca se viere en esa necesidad tan importante de definirse y de redefinirse. En ese sen, todo este esfuerzo, toda esta capacidad que tiene Xavier Vilarello y lo que es el cine asturiano. El cine asturiano es el cine que faen los asturianos. Igual que la pintura asturiana es la pintura que pinten los asturianos o asturianes. O la escultura asturiana es la escultura que esculpen los asturianos y les asturianes. Pienso que esto que quiero que quede muy claro desde el principio porque de eso se trata. Entonces, bueno, el libro fala, por supuesto, de Gonzalo Suárez, toda la filmografía de Gonzalo Suárez, las películas de José Luis García, que José Luis García consideramos lo asturiano de adopción. Él hizo unas películas muy asturianas, que son las que vienen en el libro, y por supuesto el gran maestro del cine mudo, Manuel Noriega, y todos los pioneros del cine, y bueno, todas las películas con una carga de asturianidad tan grande que se hicieron en Asturias, como las que hizo Gonzalo del Gras, con su mujer que era asturiana. Por lo tanto, Gonzalo del Gras era asturiano un poco por matrimonio, ¿no? Por la mujer, por Margarita Robles, Bajo el cielo de Asturias y 13 onzas de oro. Bueno, la verdad es que Asturias tiene un pasado muy rico en el tema cinematográfico, en todo el siglo XX. ¿Qué va a pasar en el futuro? Eso es lo que estamos un poco aquí debatiendo. Esas incertidumbres, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que la autonomía asturiana no se tomó en serio el tema del cine. Desde el año 61, yo lo cuento en el libro, cómo fue esto del cine. Realmente, cuando llegó la autonomía aquí, había muchas expectativas con la autonomía política, pues no hubo una especie de fraude o de decepción con el tema de la autonomía política en el tema cultural. Eso ya es evidente, todo el mundo lo dice, fales con los del teatro, con los del cine, con los de la literatura. Hay una decepción con esta autonomía que no supo tirar por lo nuestro, por los asturianos y asturianes, y entonces tiró por no sé qué, por uno que venía por ahí que se llamaba Woody Allen, otro por ahí que, no sé, que venía por ahí recomendado de un tal pariente de no sé quién que era amigo del sindicato, en fin. Lo que tú comentabas, una cosa muy rara, que los dineros asturianos se iban para no se sabe dónde, pero no iban para los asturianos para hacer un cine aquí. Entonces, eso es un problema político que no se va a acabar hasta que o se cambia el régimen político, o se cambian los políticos, o se falla algo medianamente decente, porque yo creo que sí que hay dinero en la autonomía. Y además hubo mucho dinero aquí, en el tema de Europa, fondos mineros, aquí hubo mucho dinero. Y hubo tanto dinero que el PSOE ganaba elecciones, sí. Pero que el dinero, pues, para el cine, pues, que se distribuyó mal, evidentemente. Y lo que había para los cortometrajes era una cosa irrisoria, unas migalles que se repartían para los cortometrajes, que salieron de ahí unos obras de arte muy importantes, que son los que tenemos también en el Festival de Cine Asturiano. Todos los obras de Sergio Gutiérrez Sánchez empezaron también con cortometrajes del Principado, subvencionados a la lengua asturiana, o no asturiana, pero bueno, subvencionados con subvención. Los trabajos de Teresa Marcos son los primeros que vimos en el Festival de Cine, y la verdad la calidad era muy alta. Y bueno, yo pienso que si se faen las cosas mínimamente bien en Asturias, podría crearse una pequeña industria. Yo lo veo muy claro. Hay mucha gente también que tiene ganas de hacer cine, y falta eso, una pequeña ayuda institucional en el tema cortometraje, pero también en el tema largometraje. Ahora se abrieron unos estudios estupendos en Tudela Huella, en el concello de Ubieu, unos estudios cinematográficos que no había en Asturias. O sea, sitios si llueve, ¿dónde se rueda en Asturias? Pues no hay un sitio para montar un decorado, ¿no? Pues ya lo hay ahora en Tudela. En Tudela Beguín hay unos estudios, unos cinematográficos, que ahí se puede rodar todo lo que se quiera. Bueno, pero tenemos una film commission, pero parece que estamos empezando como de cero. No sé, parece un poco que empezamos de cero, porque bueno, si ahora tenemos unos estudios, pues bueno, en Alicante lleven ya años rodando en unos sitios públicos estupendos, toda una ciudad del cine. Pues falta eso, que políticamente haya lo que veis en el libro,
que vengáis al Festival de Cine, que intentaremos promocionar vuestros trabajos todo lo que podamos, que los ganadores van a estar en nuestro libro, por supuesto, y que estéis todos en el libro, porque todos formáis parte de la historia del cine asturiano. ¿Quedó bien el final? ¿Quedó guapo?